las estructuras de los ventrículos, que no había forma más que con rayos X y la aplicación de esto, y la broncografía, ¿no? También son técnicas que están totalmente en desuso, ¿no? En 1924 se realizan las primeras colecistografías, en 1929 las primeras arteriografías, en el 1930 las primeras sonografías y la primera tomografía. Esto que dice tomografía no es la tomografía que conocemos actualmente, es un tipo de técnica diferente, es una tomografía lineal, es como una radiografía con un barrido, con un movimiento del tubo, para que haga como un corte, ¿no? En 1937 se realizan las primeras angiocardiografías, en el 48 empiezan los principios del ultrasonido diagnóstico, en el 50 aparecen los primeros intensificadores de imagen, en el 71 empiezan a experimentar o hacer lo que es las primeras tomografías, y en el 80 empieza la radiología intervencionista y la aparición de la resonancia magnética, ¿no? Es decir, entonces así fue avanzando, así fue evolucionando, y dense cuenta que al principio la evolución desde 1895 a los primeros avances fue muy rápido, ¿no? Los rayos X se propagaron o se extendieron el uso médico de los rayos X en forma muy rápida, ¿no? Es decir, entonces no tardó en llegar a todo el mundo, ¿no? Yo veía unos datos históricos que voy a tratar de encontrar y buscarlos, donde se supone que en el año de 1897, 98, por ahí, un año después del descubrimiento de los rayos, en 1 o 2 años después, llega el primer aparato de rayos X a México, ¿no? Es decir, lo trae un ingeniero poblano precisamente, y llega y lo trae. Es decir, entonces desde 1897, 98 tenemos rayos X en Puebla, ¿no? Es decir, es muchísimo tiempo y se extendió muy rápido. Es un invento muy importante, ¿no? Entonces, dense cuenta acá, ¿qué es lo que hacían, no? Es decir, no eran radiografías como tal. Este era el tubo de rayos X, ese que le estoy señalando. El tubo de rayos X como tal es como un foco, ¿no? Para que nos quede claro, ¿no? Es decir, ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, ahorita se los explico un poco mejor, pero tiene una cápsula de vidrio, tiene una porción donde llegan los electrodos, y en el electrodo llega el electrón y es disparado a través del espacio hacia una lámina, donde interacciona con el metal con el que choca y genera radiación, aparte de muchas cosas, ¿no? Ese porcentaje tan bajo de radiación es lo que nos sirve para ver a través de los cuerpos opacos, ¿no? Y dense cuenta acá, ¿no? Es decir, el médico estaba puesto acá, tenía una pantalla acá que le magnificaba la imagen un poco y veía a través de eso. Y vean también, acá está un tubo de rayos X rudimentario, estaba viendo el tórax directamente. Entonces, ¿cuál era el problema de esto? En primero, que esto generaba muchísima radiación. Al paciente a lo mejor una sola exposición pues no le pasaba nada, ¿no? Pero el médico acababa muy radiado y la mayoría empezaron a darse cuenta que se empezaban a morir de cáncer, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque llegaba todo, no tenía ningún tipo de protección, así como venía ahora sí que con su traje o con lo que trajera, así se radiaba, ¿no? Entonces, era una cosa muy buena, pero también muy peligrosa, ¿no? Es decir, entonces no se sabía nada sobre la protección radiológica, es decir, no nos dábamos cuenta hasta algunos años después, cuando empezaron a presentar complicaciones, ¿no? Es decir, empezaba a haber gente que se radiaba demasiado y no había forma de saber cómo controlar eso, ¿no? Es decir, entonces, ¿por qué? Porque no podíamos determinar y no podíamos medirlo, ¿no? Es decir, no había forma de la medición como tal. Entonces, la radiación que se producía era bastante, ¿no? Y pues al principio pues veíamos en estos que estaban viendo acá, era una radiación continua y podían ver las cosas en movimiento, pero imagínense la cantidad de radiación. Dicen que al principio de esto les llamó tanto la atención que se lo llevaron como aparato en las ferias, ¿no? Es decir, había ferias en donde pagaba la gente por ver su cuerpo por dentro, ¿no? Es decir, pero imagínense la cantidad de radiación, es decir, era un uso desmedido y sin sentido de los rayos X en muchos lugares, ¿no? Entonces, vamos a ver como introducción que llamamos a la radiación a la energía que se propaga en forma de onda a través del espacio, ¿no? Entonces, existen muchos tipos de radiación, ¿no? No solamente la radiación que conocemos como rayos X. Dentro del concepto de radiación se incluyen tanto radiación ionizante como no ionizante, ¿no? Entonces, de acuerdo
a la longitud de onda que tenga cada cosa, ¿no? Entonces, desde cuenta de la radiación no ionizante, ¿no? Es decir, podemos ver dentro de la radiación no ionizante la luz ultravioleta, la luz visible, el infrarrojo, microondas y radio. Mientras más baja frecuencia tenga dentro del espectro electromagnético, pues mayor penetración va a tener, ¿no? Es decir, mientras más alta frecuencia tenga en ese espectro electromagnético, pues más penetración va a tener, ¿no? Y entonces acá tenemos los rayos X, los rayos gamma y los rayos cósmicos, ¿no? Es decir, todos estos tendrían la capacidad de atravesar los cuerpos opacos, pero al atravesar los cuerpos opacos producen eso que se llama ionización, ¿no? Que corresponde al desprendimiento, a la generación de iones, ¿no? Es decir, puede haber desprendimiento de ciertos electrones de un átomo y por eso se produce una ionización. Entonces, gracias a esa ionización es como se generan los rayos X, ¿no? Bueno, los rayos X son una radiación electromagnética penetrante con una longitud de onda menor que la luz visible, producida por el bombardeo en un blanco o en un metal con electrones de alta velocidad, que es lo que les comentaba ahorita. ¿Cuáles son las propiedades de los rayos X? Las propiedades es que penetran y atraviesan la materia, producen fluorescencia de algunas sustancias, que es lo que se dio cuenta Röntgen en las láminas que tenía de fósforo adyacentes a donde estaba haciendo sus experimentos. Ioniza los gases que atraviesa. Este punto es bien importante. ¿Por qué? Porque en base a la ionización de los gases que atraviesa es como se puede medir la cantidad de radiación que tiene el ambiente, ¿no? Es decir, entonces el principal problema era que no se podía determinar o medir qué tanta radiación se estaba generando por esos aparatos, ¿no? Entonces ese era lo que no podíamos hacer. Entonces en determinado momento se descubrió la capacidad o la forma de medir esa radiación en el aire y pudimos saber qué tanta radiación estaba teniendo o qué tanto contamina y a qué distancia ya es seguro, ¿no? Entonces, mientras más se conozca todo eso, pues es mucho mejor, ¿no? Porque pues, nos exponemos menos y tenemos menos riesgo, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando se realiza una radiografía portátil, a los 2 metros del aparato pues ya no hay una radiación significativa. Entonces toda la gente que esté alrededor más allá de 2 metros del aparato de rayos X portátil, cuando se está tomando una radiografía de tórax, pues ya no va a tener ningún riesgo, ¿no? Es decir, mucha gente se esconde hasta donde no puede, pero pues ya no tiene sentido, ¿no? Después de 2 metros ya no pasa nada, ¿no? Y por eso los cables para tomar la radiografía tienen un cable como de teléfono para que el técnico que va a tomar la radiografía pueda estirarlo y se pueda alejar lo más posible, aparte de que él sí tiene que llevar un mandil de plomo para tomarlo, porque pues él no toma una, ¿no? Toma 20 o 30, entonces la suma de las radiaciones pues también es acumulativo y le podría hacer daño, ¿no? Bueno, tiene la capacidad de producir impresión sobre películas radiográficas, se propaga en línea recta y a la velocidad de la luz, es decir, no da vuelta, nada más se propaga en esa línea. Se atenúa, como decía, con la distancia al tubo de rayos X. Mientras más lejos estemos, menos radiación va a haber, ¿no? Y lo que no nos gusta, ¿no? Produce efectos biológicos. Así como produce ionización, también produce ruptura de ciertas estructuras de la célula, ¿no? Entonces, esos efectos biológicos son los efectos de los que nos tenemos que cuidar siempre, ¿no? Y cuidamos nosotros y cuidar al paciente, ¿no? Es decir, cuando el paciente se le toma, sin necesidad, pues no tiene sentido, ¿no? Durante la realización del estudio de rayos X, el cuerpo humano tiene la capacidad de reparar durante la exposición de la radiación ionizante, eso lo sabemos, ¿no? Pero cuando una célula se daña, se comporta como aquellas células fuera de control que hacen demasiadas copias de sí mismas, ¿no? Y pues bueno, puede producir cáncer, ¿no? Es el efecto que nadie desea que se le produzca, ¿no? Y es decir, por eso tenemos que saber hasta cuánta radiación podemos tolerar y cuánta radiación pues ya no es aceptable para el cuerpo, ¿no? Es decir, acá está el tubo de rayos X como tal, cómo está constituido, ¿no? Es decir, pues va a tener un cátodo que va a tener un filamento y va a tener, esto es una ampolla de cristal, como si fuera un foco, como les comentaba, como si fuera un foco. Acá va a tener un ánodo y en esto va a tener un metal, el cual va a estar girando constantemente, y esta es una ventana. Esta ventana nos sirve para la salida de los rayos X. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se supone que aceleramos
A través de un generador de alta potencia, aceleramos una serie de electrones, esos electrones van para acá, llegan al filamento, lo calientan demasiado, es expulsado esos electrones con gran velocidad, chocan sobre este ánodo, que es una lámina o un blanco de metal, el cual está girando constantemente y deja salir los rayos X. El porcentaje de rayos X que saca es muy, muy poco, es decir, realmente lo que más genera es calor. Entonces, es importante que estos metales, este metal del filamento y este metal del blanco, sean de unas aleaciones que soporten grandes temperaturas, ¿no? Es decir, también el vidrio es un vidrio refractario, es decir, no es un vidrio común, es decir, imagínense que es como un foco, pero de muy buena calidad, ¿no? Un foco normal, lo ponemos, un foco de los antiguitos, no de los nuevos, ¿no? Un foco de los antiguos, que tenían filamento de los amarillos, es decir, se pueden sobrecalentar y se revientan después de estarlos utilizando, pero es por la mala calidad, ¿no? Es decir, entonces estos tubos también tienen un tiempo de vida, pero su tiempo de vida es mucho más alto, ¿no? ¿Por qué? Porque los metales que se utilizan para la realización de estos equipos son de muy buena calidad, de mucha resistencia al calor, y pues no se fundirían, ¿no? También el vidrio es muy bueno y existen aceites aislantes, existen por fuera de esto carcasas que evitan que la radiación se disperse por fuera de esto, ¿no? Y solamente se puede dirigir a través del espacio que nosotros estamos decidiendo utilizar como ventana. ¿Cómo se forma la imagen, no? Es decir, tenemos el aparato de rayos X, el cual expulsa la radiación, llega a través de, podemos ver una placa radiográfica, entonces es expulsado, atraviesa el cuerpo y es impreso a través de una placa, ¿no? Es decir, la placa tiene ciertas características, ¿no? La radiografía tiene ciertas características. Tienes una emulsión de plata, bueno, esa es la radiografía convencional, ¿no? Actualmente la radiografía es diferente, ¿no? Actualmente hay digitalización de la misma, ¿no? Es decir, ya no tienen ni radiografías adentro, nomás tienen un chasis el cual reacciona a los rayos X y graba, por decir así, la imagen y pasa a través de un lector de ese chasis y es interpretado como imagen y lo podemos imprimir en una impresora que parecería de hojas, que realmente está llena de placas, ¿no? Pero lo convencional o las placas normales que se revelan con líquidos como si fueran las fotografías antiguas, es impresionar esta placa, o es decir, toca la placa o la radiografía a través de ese chasis, los rayos X, esa emulsión o esas capas que tienen la placa, que tienen plata como tal, reaccionan al contacto con los rayos X y velan ciertas porciones de la placa, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? Es decir, las partes que dejan pasar adecuadamente el rayo X se van a ver negras. ¿Por qué? Porque pasa totalmente casi sin restricción, entonces va a poder velar esas porciones y las placas y las porciones que se ven blancas son detenidas por la densidad de ciertos tejidos, en este caso los huesos, ¿no? El aire deja pasar totalmente en los rayos X, mientras que los huesos dificultan, y si tuviéramos metal sería más denso, ¿no? Esta es una sala de rayos X convencional, ¿no? ¿Qué tiene, no? Tiene un tubo de rayos X acá superior, que está en un pedestal, el cual puede ser móvil hacia todos lados, una mesa de rayos X, la cual también puede ser basculada, móvil para un lado, esto lo llamamos buki de pared, o es como si fuera la representación de una mesa, pero para la pared, ¿no? Es decir, ¿y qué función tendría esto? Pues sería para tomar radiografías de tórax principalmente, ¿no? Es decir, podemos tomar abdomen y lo que queramos, ¿no? De pie también, pero pues podemos pararnos acá, recargar el pecho y poder tomar un tórax, ¿no? Estos tienen, tienen una bandeja acá, donde se les mete el chasis y podemos tomarlo, no tiene que estar exactamente atrás del paciente, pues ya tiene una bandeja especial. Y esa bandeja especial tiene ciertas características porque tiene unas rejillas que evitan la dispersión de la radiación y hacen que la imagen salga mejor. Y tenemos un centro de control, ¿no? Acá ponemos las dosis de la radiación que queremos utilizar para sacar la radiografía. ¿Y de qué dependen las dosis que vamos a utilizar de la radiación? Depende pues de la estructura anatómica que vayamos a ver y del grosor del paciente, ¿no? Es decir, si es un paciente delgado o con mayor volumen, ¿no?
Densidades radiográficas. En el diagnóstico radiológico se emplean los términos radiolúcido y radiopaco, ¿no? Ese es para rayos X convencional. En negro sería radiolúcido y blanco sería radiopaco, ¿no? Es decir, las densidades básicas de radiología serían aire, que sería negro o muy radiolúcida, grasa sería gris, moderadamente radiolúcidas, el agua, que sería un gris pálido, también moderadamente radiopacas, calcio, que sería blanco o radiopacas totalmente, y el metal, que es muy radiopaco, ¿no? Es decir, entonces vamos de lo más radiopaco a lo más radiolúcido, ¿no? Y aquí tenemos todo, ¿no? Todas las densidades en una radiografía o una tele de tórax, ¿no? La densidad metal, dense cuenta, es lo más blanco que hay. El hueso es blanco o radiopaco, pero no tan radiopaco. De ahí seguiríamos con una densidad de tejidos blandos, que sería el corazón, que nos representaría el agua, o la grasa también. Y la densidad totalmente negra, ¿no? Que sería el aire. Acá no se ve tan negro. ¿Por qué? Porque hay estructuras superpuestas que quitan lo oscuro, ¿no? Lo mismo pasa en el tórax, ¿no? Es decir, el tórax vemos negro, pero vemos estructuras blancas. Esas estructuras blancas corresponden a los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, entre vasos y bronquios va a generar esta trama broncovascular, ¿no? Y si quieren ver realmente algo totalmente radiolúcido o como el aire, pues lo que está afuera, ¿no? Es decir, esto negro es parte de la placa, es decir, pasó sin ningún impedimento y impresionó la placa, ¿no? Entonces todo el aire que está afuera del tórax representa lo totalmente radiolúcido del aire, ¿no? Técnicas radiológicas convencionales, vamos a ver las ventajas: gran percepción de detalle y podemos documentar permanentemente, ¿no? Y los inconvenientes: no permite estudios en movimiento porque pues no son estudios móviles. Y el costo, ¿no? Es decir, no es tan caro, pero pues para algunas personas sí, ¿no? Estas son técnicas radiológicas convencionales, ¿no? Es decir, es una radiografía o placa simple de abdomen en una posición de pie y en una de cúbito, ¿no? Es decir, ¿por qué sabemos que es el mismo paciente, ¿no? Pero ¿por qué sabemos que esta es de pie y esta es de cúbito? ¿Por qué? Porque se generan niveles hidroaéreos, ¿no? Es decir, este paciente tiene una obstrucción intestinal, ¿no? Es decir, tiene dilatación de las astas de intestino delgado. Dense cuenta cómo están las astas de intestino delgado, y cuando lo ponemos de pie, como tiene el líquido, forman niveles hidroaéreos, ¿no? Dense cuenta. Y con esto ya digamos un diagnóstico quirúrgico, ¿no? Bueno, acá veíamos también densidades cálcicas humanas que deben de estar puestas sobre las regiones glúteas, ¿no? Estos son tejidos blandos. Estas son muchas veces inyecciones que ponen y que generan estas calcificaciones que no llegan adecuadamente a donde tenían que llegar y se calcifican. Una radiografía de tele de tórax, vemos una radiografía normal de tele de tórax de una mujer. Estas son las mamas, ¿no? Vemos las estructuras vasculares y vemos los espacios, ¿no? Ahorita que está esto de COVID, es bien importante entender y valorar la radiografía de tórax, ¿no? Y esta radiografía de tórax tiene un proceso neumónico, ¿no? Si ahorita lo viéramos así, diríamos que es un COVID en fase más evolutiva, pero realmente no. Esta es una radiografía vieja, ¿no? Es decir, es una radiografía de un proceso neumónico, una neumonía de focos múltiples. Pero pues, si preguntáramos o veríamos cómo se ve totalmente el COVID, tiene ciertas características, pero características que ya hemos visto en otros pacientes, ¿no? Es decir, características en vidrio despulido, como una neumonitis que evoluciona o puede hacer zonas de una neumonía típica, y es como se logra ver, ¿no? Y entonces, y muchas veces en radiografía simple, yo he visto muchos pacientes que se ven así totalmente normales y tienen, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque no siempre es lo más sensible, es decir, es mucho más sensible la tomografía computada, ¿no? Entonces, ¿qué es importante, no? Es decir, lo importante de esto es no dejarse de llevar por la imagen nada más, ¿no? Es decir, eso comentaba yo con otros compañeros de ustedes hace tiempo, y pues la clínica siempre tiene que prevalecer, ¿no? Es decir, ustedes tienen que hacer un diagnóstico clínico previo, y los complementos de imagen y el laboratorio, pues como se llaman, son complementos o auxiliares diagnósticos, ¿no? Pero su clínica tiene que prevalecer. Esto se ha visto bastante ahorita actualmente con la aparición del COVID, ¿no? Es decir, si el paciente tiene
características de cuadro gripal y esto y lo otro, pero a lo mejor saca una prueba de COVID negativa y la radiografía se ve negativa, muchas veces dicen, no, que siga trabajando porque o que siga haciendo sus labores normales porque no tiene COVID. Pero eso no es al 100%, ¿no? Es decir, puede haber falsos negativos, puede ser que en el tiempo no tenga todo el necesario para que en la radiografía se logre ver, o en las tomografías muchas veces tampoco tiene el tiempo necesario para que esté apareciendo hallazgos tomográficos o radiográficos. Entonces, ante el tiempo que estamos y ante el cuadro que se presenta, todo paciente que tenga sospecha de esto va a ser, aunque salga negativo en las cosas. He visto pacientes que prueba de 1 negativa, prueba 2 negativa en sangre y tomografía negativa y radiografía negativa, y a los 4 o 5 días te empieza a salir con todo positivo, ¿no? Entonces, es tiempo y evolución, y no todos los pacientes son iguales. Entonces, la clínica dicta, lo que ustedes sospechen por clínica, dicta las cosas que van a hacer, ¿no? Es decir, si a lo mejor ustedes piensan que clínicamente tiene cierta patología, pues no porque un estudio salga con otra cosa diferente, pues van a dejar pensar eso, tienen que corroborar con otro estudio y revalorar al paciente, ¿no? Es decir, entonces es bien importante que no cambien su opinión nada más por un estudio radiológico o de laboratorio, ¿no? Es decir, no pueden cambiar todo por eso, ¿no? Hay que revisar y si no volver a hacer, porque muchas veces a lo mejor, le digo, no estaba bien o pasó algo y no salió totalmente como esperaban, ¿no? Entonces es importante generar ese criterio. Bueno, se utiliza para todo eso, ¿no? Es decir, radiografías de hombro, de mano, pelvis, lo que sería rodilla, pie, columna. Entonces realmente es una base impresionante. Bueno, la tomografía lineal, estos fueron los inicios de la tomografía, ¿no? Es una técnica en la cual es una variación del método radiológico simple que tiene radiografías en cortes de tejidos o estructuras. Es decir, hay un desplazamiento del tubo y en vez de que salga así, sale así. Pero ¿qué es lo que vemos, no? Es decir, ¿qué es lo que tratamos de ver? Con ese desplazamiento del tubo hacemos una radiografía que parece que estuviera respirada o movida, pero no es así. Lo que hacemos es quitamos, por ejemplo, para ver riñones, quitamos todo lo que es el aire en la parte anterior y podemos valorar los riñones en la parte posterior, ¿no? Esta técnica se ocupaba porque ya casi no, en pocos lados la hacen, ¿no? Se ocupaba para hacer las sonografías excretoras, ¿no? Para revisar las características renales. La fluoroscopía, que es como lo que estamos viendo, es decir, consiste en observar una imagen en movimiento gracias a una superficie centellante al recibir los fotones de rayos X. Se utilizan las angiografías y exploraciones digestivas serológicas, es decir, es estar viendo los rayos X en tiempo real, pero pues por periodos breves, porque la radiación es mucho mayor, ¿no? Y pues las vemos, ¿no? Tras la aplicación de un medio de contraste endovenoso podemos ver arterias abdominales, pélvicas, cerebrales, podemos ver estructuras del estómago y podemos ver estructuras del tubo digestivo. Esta diferencia, el medio de contraste es radiopato, ¿no? Acá esto que estamos viendo negro es porque se invierte, ¿no? Es de positivo a negativo nada más, ¿no? Es decir, en vez de que lo queramos ver blanco, lo podemos ver negro, ¿no? Entonces, pero ya es como se acomode cada persona, ¿no? El equipo te puede cambiar que esto también se pueda ver blanco, como en este caso, ¿no? Es decir, pero eso ya nada más es una función del equipo y muchas veces pues, les gusta verlo más oscuro que blanco, ¿no? Bueno, hasta aquí veríamos un poco de lo que es esto, que es una breve introducción. Seguiríamos viendo la realización de los estudios. Tendríamos que seguir viendo la realización de los estudios y bueno, alguna duda, algo que les llame la atención. Algo que les haya llamado la atención, es decir, okay. Creo que no, doctor. Ajá. Ok. La tomografía real se ve, bueno, nunca la había yo visto, se ve muy diferente a las normales. Es que es como les comentaba, es una técnica lineal. Las tomografías que
que conocemos nosotros actualmente es una tomografía axial computada, ¿no? Lo vamos a ver cómo se generó. Es como la conjunción de muchas de esas imágenes y una reconstrucción a través de un proceso de computadora para que salga una imagen totalmente diferente, ¿no? Es decir, pero eso es como más, lo que vimos era una tomografía lineal, que era como el inicio de lo que era la tomografía, ¿no? Es decir, una técnica más rudimentaria, ¿no? Pero pues bueno, poco a poco vamos viendo y vamos a ir revisando las diferentes estructuras, ¿no? Bueno, yo creo que lo dejaríamos ahí de momento y les estaría diciendo, yo creo que lo veríamos el jueves, para yo les digo, les mando el link para que nos conectemos, ¿no? Bueno. Sí, doctor, gracias. Por el momento, gracias y pues, un gusto conocerlos y porque trabajemos juntos, ¿no? Gracias. Gracias, doctor. Cuídese mucho. Hasta mañana. Gracias, doctor. Dije hasta mañana. Qué pendeja estoy.